Hola, buenas tardes. Vamos a empezar hoy un ciclo nuevo para acercarles algunos comentarios, alguna información sobre aspectos que charlamos un poco menos en esclerosis múltiple. Hoy queremos darle la bienvenida a todos, la doctora María Fernanda Muti, que es psiquiatra de nuestro equipo de esclerosis múltiple, la doctora Lucía Crivelli, que es neuropsicóloga de nuestro equipo, y la doctora Gisela Enz, que es uróloga de nuestro equipo. Entonces, todas estamos muy contentas de poder compartir un poco de nuestra experiencia y sobre todo recibir los comentarios y las preguntas que hoy tengan ustedes para nosotros. Vamos a empezar esta charla que hemos llamado disfunciones miccionales y sexualidad en esclerosis múltiple, separándola un poquito en dos partes. En la primera parte de nuestro título, que hace mención a disfunciones miccionales, creemos que quizás sería bueno preguntarle a Gisela de qué hablamos cuando hablamos de disfunciones miccionales. Bueno, sí, Marcela, te voy a agradecer esta propuesta, me parece súper interesante que nos reunamos para charlar de estos temas que son tan importantes. Para entender un poco qué es una disfunción miccional, primero tenemos que hablar cuál es la función de la vejiga. ¿Sí? La función de la vejiga básicamente se divide en almacenar la orina que se produce en los riñones y por otro lado el vaciado, ¿sí? Vesical. En una vejiga normal, la vejiga tiene una capacidad estimada entre 350 y 500 mililitros, va llenándose la vejiga y llega un momento que hay un volumen en el cual hay señales que pasan a través de la médula y van avisando en el cerebro y nos hacen conscientes de que la vejiga está llena y que podemos ir a orinar. Durante ese periodo se contiene la orina porque el esfínter está con una tensión aumentada y está controlando para que no haya escapes. Cuando tenemos conciencia del deseo de orinar, podemos decidir si vamos a ir a orinar en ese momento o podemos mantener contraído el esfínter y diferir esa micción. Únicamente vamos a orinar o vamos a vaciar la vejiga cuando nosotros decíamos que es el lugar, el momento adecuado, y lo hacemos a través de la relajación del esfínter, y ahí se establece una serie de conexiones que hacen que la vejiga se contraiga y se vacíe. Y entonces las alteraciones o las disfunciones miccionales tienen que ver con las alteraciones en esta fase de almacenamiento o en la fase de vaciado. ¿Sí? Que la micción es el acto de orinar, entonces en cualquiera de esas dos situaciones puede haber síntomas, puede haber cuestiones que no se salgan de esta normalidad. Y ahora que vos decís esto de síntomas, ¿cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que siente la persona cuando tiene una disfunción en la vejiga? Bien, especialmente los pacientes con esclerosis múltiple se quejan de dos tipos de síntomas. Síntomas que son los que se llaman síntomas de almacenamiento, que tienen que ver con algo que se llama vejiga hiperactiva. ¿Qué es la vejiga hiperactiva? El síntoma más importante de la vejiga hiperactiva es la urgencia miccional. Y la urgencia miccional es esa necesidad abrupta, imperiosa de impostergable de tener que ir a orinar, de tener que ir a vaciar la orina. ¿Sí? Muchas veces se asocia a frecuencia. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ir a orinar varias veces por día. Y a nocturia, o sea que el deseo de orinar nos despierta del sueño y tenemos que durante la noche ir a orinar. Esta urgencia miccional a veces se asocia a incontinencia de orina, ¿sí? Que se llama incontinencia de orina de urgencia porque viene asociada de este deseo imperioso previo. Por otro lado, también hay síntomas de vaciado, que tienen que ver con lo que se llama latencia, que hay que esperar un poquito, por más que uno va con mucho deseo miccional, la orina no empieza a salir inmediatamente, o que se entrecorte el chorro de orina. Normalmente el chorro de orina empieza y termina, ¿sí? A veces hay como interrupciones en el chorro de orina, ese es un síntoma habitual, o a veces que el chorro de orina es más débil o que uno tiene que hacer un esfuerzo para poder vaciar. Esos son los síntomas más importantes. Y a veces se asocian, a veces hay tanto estos síntomas de vejiga hiperactiva con síntomas de vaciado.
¿Y cuán frecuentes son estos síntomas? ¿Estamos hablando de cosas que le pasan poco a la gente o de cosas que le pasan con mucha frecuencia? Bien, buenísimo. Son síntomas que pueden ocurrir en la población general, pero en particular los pacientes con esclerosis múltiple se estima que entre el 50 y el 90% van a presentar alguno de estos síntomas a lo largo de su vida. Y eso va a depender un poco de ciertos factores, de la edad, del género, si son varones o mujeres, o si cuánto tiempo tienen de diagnóstico de enfermedad o cuál es el grado de discapacidad que tengan. Hay varios factores que van a influir, pero es una patología muy frecuente. Pensando en esto, Fer, que está diciendo Gisela, ¿no? De que es una patología muy frecuente y esto, ¿no? De que hay personas que tienen que orinar muy seguido. Se me ocurría que quizás exige una reprogramación de las actividades y por ahí haya que hacer algunos ajustes por el tema de la calidad de vida, porque nosotros finalmente trabajamos para mejorar cualquier síntoma en pos de que mejore la calidad de vida, ¿no? De la persona. ¿Cómo lo ves vos esto? ¿Cómo vos ves el impacto? Bien, bueno, buenas tardes. Sí, indudablemente que a lo largo en los pacientes en los que empiezan a aparecer trastornos miccionales hay un primer periodo de una tendencia a querer adaptarse a esa dificultad. Entonces empiezan a aparecer como un montón de conductas que uno hace en función de controlar esa alteración miccional. Y eso paulatinamente puede ir impactando en la calidad de vida. Los pacientes por ahí tienen que estar atentos a ir al baño o inclusive cuando el trastorno progresa, muchas veces los pacientes dejan de hacer actividades o se limitan a determinados lugares donde tienen facilidad para ir al baño. Y esto hace que muchas veces el condicionante que genera es mucho más disruptivo y mucho más complejo para la calidad de vida del paciente. En muchas oportunidades, y eso yo lo hablo con los pacientes, en general, esta tendencia a querer adaptarse a la limitación retrasa la posibilidad de hacer la consulta y buscar otras estrategias que a veces al principio parecen más dificultosas y que después lo que hacen es colaborar para liberarse de esa limitación en la que han ido sosteniendo esa dificultad. Por eso me parece muy importante la consulta con el especialista, porque muchas veces abre puertas de posibilidades mucho más cómodas para el paciente. Lucía, ahora en relación a esto que decía Fernanda, de la consulta con el especialista, yo no tengo muy en claro cuánto de frecuente los pacientes realmente consultan con nosotros. También hay que pensar que desde los médicos quizás a veces no tomamos el tiempo o no podemos revisar todos los síntomas. ¿Cómo lo ves vos desde tu consulta, cuando va un paciente con vos? ¿Cómo ayudar al paciente para que traiga el tema al consultorio si es que nosotros, por el motivo que sea, no lo tocamos? ¿Qué pensás? Sí, es cierto. A veces es un tema difícil de tratar con el médico general o con el médico especialista en esclerosis múltiple, pedir la derivación o pedir un tratamiento específico de los trastornos urinarios. Lo que tratamos de hacer desde la parte psicoterapéutica es trabajar sobre la construcción de un buen vínculo con su médico, desde todo punto de vista, en este aspecto y en general, de poder animarse a traer a la consulta con el médico todos los disconforts y todas las dudas y consultas que puedan llegar a tener. Muchas veces los pacientes con esclerosis múltiple no se atreven, han tenido demasiada sintomatología que finalmente no eran brotes, entonces sienten que molestan, se sienten que por ahí no es pertinente. Con lo urinario también puede pasar que como se confunde a veces qué es propio de la enfermedad y qué no es propio de la enfermedad, terminan no preguntando. Entonces lo que se recomienda es, en primer lugar, esto de tratar de construir un vínculo y elegir al médico, porque en el momento del diagnóstico el médico es el que está a mano, el que es el especialista que tienen cerca, pero luego esta es una enfermedad que nos acompaña durante toda la vida. Entonces buscar el médico con el cual uno se sienta afín
y que pueda ir construyendo de a poco una relación de confianza. Y a veces es más fácil contar un episodio, ir a algo concreto y que el médico después retome y empiece a preguntar, que plantear, creo que tengo determinado trastorno, sino ir, me está pasando, me pasó las últimas 3 veces que se me escapó la orina haciendo deporte, ¿no? ¿Qué puedo hacer? Y el médico ahí ya solo va a retomar el tema a partir de la anécdota. Y Gisela, ahí volviendo a vos, ya tengo una pregunta, tenemos una pregunta que tiene que ver justo con algo que traía Lucía recién, que es, esto también puede pasar, y bueno, vos también lo mencionaste, esto también puede pasarle a las personas que no tienen diagnóstico. Y tenemos una pregunta justamente en relación a esto, si hay alguna manera de diferenciar, este es un síntoma de la esclerosis, este es un síntoma que no es de la esclerosis. Ujú. Sí, como les decía antes, como son síntomas que pueden aparecer en la población general sin esclerosis múltiple, uno tiene en cuenta algunos factores específicos para ver si los puede asociar o no a la esclerosis múltiple. Justamente la esclerosis múltiple tiene un patrón de alteraciones en la micción bastante variado, e inclusive los urólogos tenemos que ir armando como un rompecabezas para ver los pacientes qué síntomas van a tener, porque yo les hablaba que hay 2 tipos de síntomas, pero a veces se pueden mezclar. Y ese diagnóstico por ahí puede llevar un poco más de tiempo para poder establecer el tratamiento más adecuado para cada paciente. De todas maneras, cuando la incontinencia de orina es un problema, o sea, es una situación que, como decía Fernanda, nos está haciendo cambiar nuestra rutina, o porque tenemos que mapear los baños, o porque tenemos que controlar si vamos a tomar líquido antes de salir o no, ese es el mejor momento para hacer una consulta. Independientemente que esté asociado o no. Después en conjunto con el equipo, con los neurólogos, veremos si está vinculado específicamente a la patología, pero no debería esta situación postergar la consulta e intentar resolverlo. Si es un episodio aislado que ocurre una vez por año, cuando, por ejemplo, o sea, la incontinencia de orina de esfuerzo, que es la que ocurre cuando hacemos alguna actividad que aumenta el esfuerzo en el abdomen, como toser, estornudar, saltar, hacer actividad física. Es una incontinencia de orina que es prevalente en las mujeres, es mucho más prevalente después de la menopausia, independientemente de que tengan diagnóstico de esclerosis múltiple o no, pero impacta en la calidad de vida y vale la pena hacer la consulta porque tiene solución. Bien, bien. ¿Y qué estudios son los que se hacen las personas con esclerosis múltiple? Esto que vos mencionabas, ¿los estudiamos? ¿Qué es lo más frecuente que vos les pedís? Sí, en principio, esta conversación de poder establecer cuáles son los síntomas, cuál es la circunstancia de la pérdida de orina o cuál es la dificultad en la micción, o sea, la charla con el médico es fundamental. A veces, para poder entender un poquito más, les pedimos que nos completen lo que se llama un diario, una cartilla miccional, en la cual los pacientes durante 2 o 3 días nos van a ir anotando cuál es su hábito. Por ejemplo, a qué hora orinan y qué volumen de orina tienen cada vez. Es un poco engorroso, pero nos da muchísima información sobre el hábito de cada paciente, tanto durante el día como en la noche. Después probablemente pidamos algunos exámenes de orina y de la función renal, que son exámenes de laboratorio de rutina, y solemos pedirle una ecografía del árbol urinario, o sea, de los riñones y de la vejiga, y nos interesa mucho medir cómo se vacía esa vejiga, por lo que les contaba antes. Entonces, en la ecografía específicamente se pide que se tome el líquido, le van a pedir al paciente que orine y después vamos a volver a valorar si quedó residuo o no. Con estos datos ya uno puede empezar un tratamiento, ¿sí? La mayoría de las veces con estos datos es suficiente para empezar un tratamiento. En algunos casos tenemos que pedir estudios un poco más específicos, como el estudio urodinámico, que es un estudio que evalúa la función de la vejiga.
pero en principio con estudios no invasivos uno puede hacer un inicio de tratamiento. O sea, en principio son estudios que no duelen. No duelen. La ecografía es externa, bueno, un examen de orina. Creo que de estos que les mencioné, el más engorroso es tener que hacer las mediciones de la orina durante 3 días, pero es una cuestión de programarse, de ver cuál es el mejor momento, y de la cartilla miccional no solo aprendemos los urólogos, o sea, no solo a nosotros nos sirve para entender cuál es el patrón de micción de esos pacientes, sino los mismos pacientes a veces se sorprenden y dicen, mira, pero no, yo estaba tomando demasiado líquido, o poco líquido, o a veces uno se sorprende y aprende sobre su propio hábito. Y Fernanda y Lucía, cuando ustedes ven como la otra cara, ¿no? Ven el impacto en la vida de las personas de estos síntomas que nosotros vemos un poco más como funcionales. ¿Ustedes perciben que esto genera mucha carga en la persona con esclerosis múltiple, que es algo que se asimila rápidamente y fácilmente y siguen la vida como siempre? Tengo casamiento, voy al casamiento, tengo cumpleaños, voy al cumpleaños, me voy de vacaciones y no me importa dónde porque me viajo un montón, porque lo tengo organizado. ¿Qué perciben ustedes desde ese lado? Yo creo que es altamente significativo cuando aparecen estos malestares, digamos. Los pacientes circunscriben mucho su vida cotidiana y no por nada unimos estos dos temas, ¿no? Las disfunciones urinarias y las alteraciones en la sexualidad, porque además toda la dificultad suele ser un poco vergonzante. Entonces, pedir ayuda o planificar de qué manera facilitarse determinadas actividades en función de esto muchas veces se vive en secreto. Entonces eso hace que sea muy difícil por ahí compatibilizar los deseos y la vida cotidiana con esta dificultad que acarrea un montón de cosas que a veces hay mucho temor de ponerlas en evidencia, ¿no? Yo creo que también tiene que ver mucho con los recursos previos que tiene cada persona, ¿no? O sea, no podemos hablar del individuo con esclerosis múltiple. Somos todas personas diferentes y algunos tienen esta afección. Y de acuerdo a los recursos previos me refiero a la red social que tienen, a los vínculos de pareja, a los vínculos familiares, a los vínculos de amistad. Esto se puede dialogar más o pasa a ser parte de algo no dicho, de un tabú y de algo que llevan escondido. Cuando esto es algo no dicho y cuando de esto no se puede dialogar con la pareja, o cuando uno no tiene pareja y sale con diferentes personas, o no tiene una red social muy, muy cercana, esto pasa a ser un problema porque condiciona la conducta. Estas personas están más inseguras y requieren, digamos, no tienen un lazo cercano como para apoyarse, consultar, conversar, flexibilizar sus programas y sus, como decías vos, actividades y vacaciones. Y entonces esto pasa a ser un impedimento, pasa a ser un motivo para suspender, para no participar, para no intimar, digamos. Entonces ese es el problema. Creo que desde el lado psicoterapéutico siempre, incontinencia urinaria o no, vamos a trabajar sobre la construcción de lazos sanos, de lazos cercanos, de redes sociales fuertes, y esto, como en todos los otros aspectos de la vida, puede llegar a ayudar a que el síntoma se lleve con más fluidez, ¿no? Gisela, ¿cómo los ayudamos desde el consultorio? ¿Qué tratamientos están disponibles? De lo más clásico a lo más innovador en la difusión de la vejiga. Porque a veces queda como la sensación de, hay una pastilla que es la clásica, si esta funciona, fenómeno, si no funciona, dejo de tomar agua, como decían ustedes antes, ¿no? ¿Cuáles son los avances y lo clásico? Exacto. Sí, por suerte tenemos varias opciones de tratamiento para la incontinencia y van a ir orientadas un poco al tema, al tipo de incontinencia que tengan. Y por otro lado, hay tratamientos para los síntomas de vaciado, que son aquellos pacientes que
van a mantener un residuo postmiccional elevado, y que también tenemos que ayudar a que esa vejiga no solo almacene correctamente, sino que en el momento del vaciado se pueda hacer correctamente. Y dentro de los tratamientos de los síntomas de almacenamiento, te digo síntomas de almacenamiento porque a veces hay pacientes que no llegan a tener incontinencia de orina, pero sí tienen estas urgencias, ¿sí? O descansan mal porque se tienen que levantar muchas veces a la noche para orinar. Y también esos síntomas se tratan. Y la primera línea de tratamiento muchas veces tiene que ver con estas medidas conductuales, de tratar de adaptarnos, que un poquito nombraba también Fernanda, de esto de ver en qué momento, no dejar de tomar líquidos, sino ver en qué momento vamos a tomar líquidos, si nos estamos levantando mucho a la noche, por ahí las últimas 2 horas antes de dormir, no tomar tanto líquido. Esa es como una primera línea de tratamiento que se llaman medidas conductuales, que pueden ayudar, sobre todo van orientados a ayudar a evitar el episodio de pérdida, ¿sí? Pero dentro de lo que es vejiga hiperactiva en sí, hay tratamientos farmacológicos, que como vos decís es por ahí lo más clásico. Hoy por hoy tenemos 2 tipos de fármacos que pueden ayudar a tratar el síntoma, pero ante el fracaso o ante la intolerancia de estos tratamientos, o por ahí porque el paciente no es candidato o porque no desea tomar fármacos para tratar este síntoma, hay otras terapias como la inyección de toxina botulínica en la vejiga, la neuroestimulación en un nervio que se llama tibial, o inclusive la neuroestimulación sacra, que tiene algunas particularidades en estos pacientes que van a tener que realizar resonancias frecuentemente. Inclusive tenemos dispositivos que son aptos para resonador. Entonces, hay varias alternativas, y esto se va haciendo en función de cada paciente. O sea, es como uno va armando un traje a medida según cada paciente. E inclusive si tiene síntomas de vaciado asociados. Pues los síntomas de vaciado, si queda mucho residuo, también podemos dar algunos fármacos para completar el vaciado, pero a veces vamos a tener que recurrir a lo que se llama cateterismo intermitente limpio, que es la colocación de un catéter en la vejiga para completar el vaciado, y eso se hace algunas veces por día, y es algo que por ahí asusta en la primera consulta cuando uno lo plantea, pero obviamente dependiendo de cada paciente, pero muchas veces los pacientes se adaptan muy bien a este tratamiento, y realmente tiene un impacto muy positivo en la calidad de vida, porque imagínense que hay pacientes que no pueden dejar de pensar en su vejiga media hora, y de repente va a haber lapsos de 4 o 6 horas que pueden hacer su vida normal sin estar pensando en la vejiga todo el tiempo. Hay algunos tratamientos que son un poco después para pacientes más con patología más específica, como inyección de toxina botulínica en el esfínter, pero bueno, para arrancar, el abanico es este, ¿sí? O sea, es grande. Es No es un grande, comprimido sí, nada más. no. Y ante el fracaso del comprimido, hay que seguir buscando ayuda, porque hay muchas otras alternativas que explorar y que nos han demostrado que son eficaces para el tratamiento y que mejoran la calidad de vida de los pacientes. Fernanda, recién Gisela mencionaba el cateterismo intermitente, y nosotras hemos acompañado, tratado de acompañar a pacientes que les es muy dificultoso esto, empezar a ponerlo en el día a día, por esta sensación o de invasión, o el temor a las infecciones, la intimidad que supone. ¿Tenés alguna reflexión sobre esto? ¿Algo que le podemos proponer a las personas para que piensen o tomen? Porque Claro. siento que después les cambia tanto la calidad de vida, ¿no? Que les mejora tanto. Sí, un poco pensaba en eso de ir accediendo a alternativas que quizás parecen un poco más invasivas, pero una vez que uno las experimenta con todo lo que decía Lucía también, que tiene que ver con
primero que nada, poner palabras a las dificultades. Después poner alternativas y buscar los recursos. Y los recursos a veces están en la familia, a veces están en personas que pueden colaborar para hacer más fácil la intervención. Y muchas veces los pacientes, mediante un proceso, pueden hasta lograr el cateterismo intermitente en forma personal, y eso va generando una liberación mucho mayor que estar esperando y organizando en qué baño van a tener cerca, ¿no? Que parece una cosa menor. Yo creo que es parte de ese proceso, es parte de poner palabras primero, de poder preguntar también nosotros y decir, bueno, ¿cómo te estás arreglando con este tema? Y a partir de ahí, poder dimensionar la dificultad y empezar a buscar los recursos, ¿no? Que a veces están más cerca de lo que uno piensa. Voy a tomar esta palabra de recursos de Fernanda para invitar a todos los que están participando ahora de esta charla a que nos manden las preguntas. No hace falta que pongan el nombre, no hace falta que pongan dónde se atiendan y quién es el médico. Preserven toda la intimidad que ustedes quieran, pero justamente este empieza a ser un primer recurso para acercarse al tema, y esta es nuestra intención. Así que siéntanse absolutamente libres de comentar o preguntar en nuestro chat en este rato que nos queda para compartir. Acá tenemos una pregunta que, como todas trabajamos en equipo, bueno, creo que las podemos tomar cualquiera de nosotras. Nos pregunta alguien cómo articulamos la intervención con la terapia ocupacional en función de esto. ¿Alguien quiere comentar? ¿Alguna de ustedes quiere comentar algo? Yo puedo ir adelantando un poco lo que hacemos nosotros. Muchas veces la terapista ocupacional tiene un rol súper importante en el equipo, en forma muy directa, por ejemplo, en el manejo de la fatiga, que es cómo organizar las actividades del día a día. Entonces, en este sentido, creo que es muy probable también que una terapista ocupacional nos pueda ayudar a ser como un nexo entre la actividad que hace la persona y cómo regular esto de la toma del líquido y cómo tratar de adherir a las conductas de los pacientes, cómo articularlas con sus otras actividades, ¿no? Sí, Fernando, ¿tenías algo? Y también esto de estar en la casa, estar en el ámbito del paciente, muchas veces también es una mirada nueva que aporta un montón de alternativas, que por ahí, tanto para el paciente que se ha acomodado de determinada manera y empiezan a aparecer como nuevas alternativas mucho más facilitadoras. Para nosotros es un lugar y un rol fundamental, desde la fatiga, desde el funcionamiento, desde el poder organizar actividades en casa, poder encontrar nuevos estímulos cuando hay algunos estímulos o algunas actividades que son más limitadas, y en relación a la disfunción urinaria también, o sea, es aportar una mirada que muchas veces aporta nuevas alternativas. Bueno, yo propondría ir pasando hacia nuestra segunda mitad de esta charla, en esto que hemos unido, porque tienen una cosa en común que es la dificultad para consultar y para comentar, ¿no? Y esto que ya lo traíamos varias veces. ¿De qué otra cosa hablamos poco? Nos decíamos cuando armábamos estas charlas. Y una de las cosas de las que también nos cuesta mucho hablar a todos es de la sexualidad. Si a ustedes les parece que empecemos con esto, ya tenemos una pregunta, pero antes de la pregunta quizás podemos hacer una como pequeña introducción o una aclaración, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de sexualidad? Y si sexualidad y genitalidad es lo mismo, para ir poniéndole dimensión a esto que está limitado en una palabra, pero porque es una palabra larga por empezar, ¿no? O sea que debe contener bastante. Sí, en ese sentido creo que es importante marcar que la sexualidad tiene un rol protagónico en nuestra vida desde que somos niños. O sea, la sexualidad adulta es el resultado del crecimiento, el desarrollo, la evolución, la experiencia, pero la sexualidad es mucho más que el coito, y es mucho más que determinadas zonas erógenas.
La sexualidad está implícita en muchas de nuestras conductas, en nuestras motivaciones, en nuestro interés, en la calidez de nuestros vínculos. Entonces, es un concepto que tiene que ser mucho más amplio que la relación sexual coital específica, que puede tener, en el caso de la esclerosis múltiple, algunas particularidades, algunas singularidades, diría yo, porque, como sabemos, esta enfermedad es una enfermedad principalmente heterogénea, donde, digamos, la sintomatología tiene mucho en común, pero también puede ser muy disímil entre un paciente y otro. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos de deseo, hablamos de interés, hablamos de líbido, hablamos de un montón de cosas que no son solamente el acto sexual propiamente dicho. Creo que eso es lo más importante para empezar a hablar. Y hablando ahora, yendo un poco más grupo específico, Fer, ¿qué tipo de disfunciones sexuales se puede ver en la esclerosis múltiple? Bien, bueno, a partir de este concepto que indudablemente es mucho más abarcativo, hay un montón de circunstancias que pueden afectar la sexualidad. En la población en general, indudablemente que hay múltiples factores que la afectan, y muchas veces también hay poco espacio para replantearse esta situación en la vorágine cotidiana y muchas veces queda relegada por esto. Pero también es cierto que en la esclerosis múltiple la disfunción sexual es una problemática muy frecuente, mucho más frecuente que en la población general. Y esto puede deberse o se debe a muchos factores que pueden estar influyendo. Hay factores que tienen que ver estrictamente con la patología en sí, es decir, pueden aparecer lesiones neuronales en áreas que tienen que ver con la función sexual, estas son las disfunciones sexuales primarias, las disfunciones sexuales secundarias que tienen que ver con el resto de la sintomatología que suele acompañar en determinados momentos a la enfermedad y que van a influir también en la disfunción sexual, como pueden ser la fatiga, los trastornos urinarios, los trastornos intestinales, la espasticidad, el dolor, digamos, son todos síntomas que pueden interferir y generar en sí misma una disfunción sexual. Y el tercer nivel tiene que ver más con lo psicoafectivo y tiene que ver con la comorbilidad con alteraciones en el ánimo, por ejemplo, los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos pueden disminuir también el deseo sexual o las distintas fases, digamos, de la relación sexual. Así como también todo lo que impacta en este tercer aspecto a la sexualidad en general, que tiene vinculación con la patología, como son la disminución de la autoestima, el trastorno en la imagen corporal, que tiene que ver con los aspectos que impactan directamente en nuestra vivencia desde la enfermedad para ponernos en función del disfrute, digamos, ¿no? Y acá tenemos ya una pregunta que me fue difícil ver en qué escalón la poníamos de esto que estabas mencionando, y es para cualquiera de las tres. Alguien nos pregunta si la esclerosis múltiple está relacionada con la falta de deseo sexual. Bueno, digamos que la esclerosis múltiple puede traer disfunción sexual, que puede acarrear como una disminución del deseo por un malestar por esta disfunción. Por otra parte, también, como lo separaba muy inteligentemente María Fernanda en niveles, esto puede también tener que ver con algo secundario, y también puede tener que ver con la ansiedad, la depresión, que son comorbilidades anímicas muy frecuentes en la enfermedad, y con lo que me pareció muy interesante que resaltó, que es el cambio en la imagen corporal. O sea, no necesariamente es una distorsión, es que realmente a veces hay un cambio en la imagen corporal. Y entonces la persona tiene que adaptarse a esa nueva imagen, aceptarla,
le tiene que agradar esa imagen para poder entregarse a otro, ¿no? Entonces, muchas veces, digamos, en la relación vincular con la pareja, o con la pareja nueva, o con la pareja que ya estaba, digamos, este cambio en la imagen corporal trae como la necesidad de una flexibilidad, de una creatividad, de una mirada diferente sobre el cuerpo del otro, ¿no? Hay muchas cosas que impactan anímicamente en la relación sexual. En esclerosis múltiple tiene sus particularidades y en la vida en general también pasa. El tema de la autoestima es un tema sumamente importante, ¿no? El tema del amor a sí mismo genera también la posibilidad de poder recibir el cariño, ¿no? Y de entrar en una relación sexual. Pero más allá de todo esto anímico, también tenemos los síntomas físicos que producen molestias concretas, o sea, la fatiga, las parestesias, pueden producir, digamos, disconfort en la relación sexual. Y eso también es motivo de consulta, que puede hablarse con el médico neurólogo, o se puede hablar con el urólogo, o se puede hablar con un sexólogo, como para ver qué otras vías de satisfacción sexual o de acercamiento sexual se pueden encontrar cuando hay espasticidad, cuando hay dolor o cuando hay molestia. Acá nos pregunta una persona, nos cuenta que en el caso de con esclerosis múltiple dice que no le afectó para nada en su sexualidad, en su deseo sexual, sino que por el contrario cree que está incrementado. Y pregunta si esto es normal. Yo lo reformularía al revés. Tenemos que pensar en términos de patológicas las cosas, de enfermas a las cosas. ¿Cómo le respondemos esto? No, a ver, yo creo que, digamos, cuando estamos planteando estas dificultades, por suerte no ocurren en todos los pacientes. Hay pacientes en los cuales la vivencia de la sexualidad, y mucho tiene que ver con lo que planteábamos antes, la historia previa de uno, la vivencia previa de uno, de cómo ha sido la sexualidad hasta el momento en el que irrumpe la enfermedad, seguramente es un elemento que va a condicionar si estos factores que decimos que son un montón influyen o no influyen en el momento del encuentro sexual. Por otro lado, hay personas que tienen, o sea, ¿por qué desde el punto de vista emocional hay una alta frecuencia, además de todo lo que planteábamos recién? Es porque el cuerpo está puesto en un lugar de control, de sensor, donde estamos atentos a qué está bien, a qué está mal, a si me tengo que preocupar, si tengo que consultar. Y además estoy lidiando con un montón de síntomas que me ocupan mucho tiempo y estoy tratando de que la vida cotidiana se sostenga lo mejor posible. Entonces todo esto corre a la sexualidad. Pero en algunos pacientes no, por suerte, digamos, y tiene que ver con que la sexualidad es absolutamente individual y personal. A cada uno la transita. Digo, tener un aumento en una época de más deseo y en otra época por ahí lo de siempre y otra vez menos, ¿está dentro de lo normal? Absolutamente, absolutamente. Ok, esta era un poco creo la pregunta. Y en la nos vuelven población a pedir, general, ¿no? Tal cual. en la población general, sí, eso es súper importante que quede claro, porque parece como que está todo solo vinculado siempre a procesos de enfermedad, ¿no? Sí. Lucía, nos están pidiendo como reformular un poco esto del cuerpo, ¿no? Lo mencionan como cambio corporal y vos hablabas de imagen corporal. Claro, sí. ¿A qué te referís cuando vos hablas de imagen corporal? Imagen corporal es la imagen que uno tiene internalizada sobre sí mismo. No necesariamente la imagen corporal coincide con la imagen que nos da el espejo, es la imagen que nosotros creemos que nos da el espejo. Entonces, con los procesos que se dan con una enfermedad como la esclerosis múltiple, puede haber dos tipos de cambios corporales, cambios en la imagen corporal que nosotros internalizamos. Un cambio puede tener que ver con cambios físicos que son sutiles, pero que cada uno los percibe de la manera, le da el significado y la importancia y la dimensionalidad que puedan llegar a tener para uno, ¿no?
desde la marca que puede dejar una medicación que es inyectable, hasta una pequeña secuela de motora, digamos, son cambios que a un tercero le pueden parecer muy pequeños y a la persona le pueden resultar sumamente, digamos, importantes y significativos en su imagen corporal. Y por el otro lado también están los cambios en la imagen corporal que se dan como reflejo de, digamos, algo que no hablamos todavía acá, que es el impacto del diagnóstico, ¿no? De esta enfermedad. Siempre hablamos de que esta enfermedad produce un impacto muy fuerte, que generalmente se diagnostica en una etapa vital de juventud, de construcción de la vida laboral y de la vida familiar, y que viene como a irrumpir como un cachetazo y un golpe fuerte, al cual, digamos, hay que atravesar y aceptar a través de un proceso de duelo. Este proceso de duelo muchas veces trae en un momento de tristeza o en un momento de negación un impacto sobre la imagen de uno mismo frente a la de los demás. Uno se siente por ahí disminuido, ¿sí? Se siente que su relación de poder ha cambiado con respecto al entorno, y todo esto afecta la imagen corporal que uno tiene de sí mismo, ¿no? Cómo se empodera a uno mismo. Gise, yendo ahora un poco, tomando esta escala que nos había presentado Fernanda, ¿no? Desde terciarios, secundarios, yendo a los primarios, a lo más orgánicamente relacionado con la anatomía y con el cuerpo. ¿Cuáles son las disfunciones sexuales o las dificultades en la sexualidad que son más frecuentes de consulta en puertas adentro para vos? Sí, la falta de deseo, que es quizá la más compleja de todos por los múltiples factores que intervienen y que tan bien se charlaron, es una consulta bastante frecuente. Y es una consulta que es de las que yo, si bien puede ser primaria, o sea, puede estar relacionada directamente con la esclerosis múltiple, es tan variable que siempre creo que vale la pena explorar los otros aspectos que se comentaron y que son súper importantes. Ahora, específicamente lo que tiene que ver con una alteración en la comunicación nerviosa entre el cerebro, la médula y los órganos genitales, la disfunción eréctil es un posible síntoma, la alteración o la dificultad para lograr una erección, o la dificultad en la lubricación en las mujeres. La falta de sensibilidad a veces puede ser un problema en estas circunstancias, y alteraciones en el orgasmo que quizás sean las más complejas de abordar, ¿sí? O en la eyaculación y orgasmo no es lo mismo, ¿sí? Pero que a veces se confunden las dos situaciones, pero pueden darse una, otra o ambas. Eso es lo que vemos más comúnmente. ¿Hay algo, ahora hablando del encuentro sexual específicamente, hay algo algún momento del encuentro que genere algún riesgo para la enfermedad? O sea, el momento del orgasmo, los juegos previos, digo, lo que fuera, porque quizás también hay como un imaginario hay cosas que yo dejo de probar o dejo de hacer porque la esclerosis múltiple es más fuerte, el diagnóstico es mucho más fuerte que el resto de la vida en un momento, ¿no? Un poco también lo que traía Lucía con el diagnóstico reciente. ¿Es peligroso? ¿Hay algo que hay que evitar? ¿Cómo lo ven? Bueno, por suerte no, digamos, no hay nada que uno pueda hacer en el encuentro que pueda poner en riesgo la enfermedad. Por eso es tan importante la posibilidad de explorar qué es lo que cada uno vive en relación a la sexualidad, porque hay un montón de pensamientos, de creencias, de circunstancias que a veces pasan desapercibidos y que para el paciente son muy significativos, porque por ahí a nadie se le ocurriría preguntar determinadas cosas en relación a cuando uno estructura una pregunta dirigida, se pierde esa posibilidad de decir, a ver, qué es lo que pasa en tu sexualidad, qué es lo que pasaba antes y qué cambió ahora, qué cosas
facilitan y qué cosas no, cuánto tiempo estás disponiendo para encontrarte nuevamente con la sexualidad, ¿no? Que ahí empezamos con las alternativas terapéuticas. Por lo menos para ir despejando algunas variables, el miedo, no hay ninguna parte que ponga en peligro, ¿no? El sistema nervioso, esto que vos traías un poco. Desafortunadamente nos va quedando muy poquito tiempo para charlar y teníamos una lista enorme de preguntas y de cosas. Quizás, bueno, se puede abrir otra opción de diálogo. Quiero darles a ustedes las gracias por trabajar todos los días en pos de la calidad de los pacientes y decirles que es un honor trabajar con ustedes. Y darles el espacio de un minuto si hay algo en particular a lo que quisieran alentar a los pacientes en relación a estos temas que tocamos hoy. Yo quisiera resaltar una palabra que usaste vos, Marcela, que me encanta, que es la palabra del encuentro, ¿no? Que lo sexual sea un encuentro con otro, sea quien sea, o con uno mismo. Y con uno mismo, ¿no? Que sea un encuentro abierto, que sea un encuentro de placer, flexible, apelar a la creatividad, al sentido del humor, ¿no? Y abrir la vida sexual a esto que hablamos al principio, de que no restringirla a algo coital nada más, ¿no? Eso. Fernanda, Bien. No, adelante, Guisa. Sí, no, yo agregaría que de no adaptarse, o no adaptarse a posibles dificultades que tienen solución y que por ahí lo que hay que hacer es, bueno, romper esa inercia y hacer la consulta y muchas veces lo sabemos porque también lo recibimos de los pacientes que se sorprenden de cómo con pequeños tips o con tratamientos sencillos puede cambiar radicalmente su calidad de vida. Entonces, animarlos de no mirar para el costado en estas cosas que son importantes, porque independientemente de que para el bienestar integral, para el día a día es importante que estén bien y que la vejiga, por ejemplo, no sea el factor con el cual tengan que planear su vida. Entonces, animarlos que hagan la consulta, porque hay muchas formas en las que podemos ayudarlos. Sí. Sí, yo pensaba en esto de darle tiempo a la sexualidad, de darle atención, de darle un espacio. A veces la vida nos lleva a que uno vaya relegando algunas cuestiones menos imprescindibles, pero cuán satisfactorio. Entonces, dar la oportunidad de pensarlo, de buscar estrategias, de hablarlo, de poner palabras para encontrar alternativas que hagan más satisfactorio el espacio de la sexualidad. Esperamos que esto pueda continuar, ¿no? Tenemos muchas ganas de seguir abriendo un espacio, así que dejamos abierta esta opción de que nos sigan mandando preguntas y comentarios. Son súper bienvenidos todos al servicio cuando ustedes sientan que así debe ser. Y con esto hoy nos vamos despidiendo, pero hasta bastante pronto, esperemos. Gracias a todos, gracias chicas por el trabajo. Gracias. Gracias. Gracias.